Ahí creo que dice par. Sí. Bueno, entonces, como decía, en vectores, las cantidades que, o sea, se basa en la representación gráfica de cantidades vectoriales, ¿verdad? ¿Qué tipos de cantidades manejamos? Las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Entonces, las cantidades escalares en sí eran aquellas que únicamente se representaban con un número y la unidad en la cual están midiendo esa cantidad. Y en cambio, las cantidades vectoriales, además de ese número y la unidad, está acompañada por una dirección, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer con ellas? Suele trabajarse con vectores que son, eh, por lo general se los representa como una flecha, que me indican el valor de la dirección y también la magnitud de esa cantidad, ¿verdad? La magnitud la representan por la longitud de la flecha y la dirección, bueno, por el ángulo que tienen con respecto a algo, ¿no? Por lo general, se la suele tratar, bueno, se pueden sumar estas cantidades vectoriales según las reglas que se manejen, ¿verdad? Hay varias formas de sumar vectores gráficamente o también se pueden hacer de forma analítica, ¿verdad? Entonces, la primera regla que nosotros manejamos para la suma de vectores, ¿cuál es? Por ejemplo, la regla de polígono. ¿Qué podemos decir sobre la regla de polígono? Si yo tengo un vector A y un vector B, la regla del polígono para la suma básicamente consiste en formar un polígono con el punto inicial de el vector que estoy sumando al principio y el punto final del otro, ¿verdad? Entonces, la suma, o también conocida como la resultante de estos vectores, sería un vector que empieza desde el punto inicial de A y termina en el punto final de B, ¿verdad? Formando un polígono, ¿cierto? Esta regla es bastante útil cuando yo estoy sumando más de dos vectores. Y cuando hay dos, también se lo puedo aplicar, pero la otra regla es la regla del paralelogramo. En cambio, esta regla se basa en no un polígono en sí, sino un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, consiste en que yo voy a colocar solo dos vectores en un mismo punto de aplicación. Los vectores tienen esta propiedad, se los pueden trabajar gráficamente en cualquier punto si no estoy modificando la magnitud, la dirección del mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que formar un paralelogramo haciendo segmentos paralelos a los vectores, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. La suma sería este punto, desde este punto inicial hasta el punto final que yo tengo aquí, ¿verdad? Y lo otro que se suele revisar respecto a los vectores son las componentes y, bueno, la suma en estas componentes, ¿no? O sea, cómo funciona la suma en estas componentes. Entonces, la suma vectorial puede efectuarse con las componentes de los vectores, es decir, que yo un vector A y B, vamos a trabajar con los vectores A y B, ahora los puedo descomponer según los ejes que esté planteando. No puede ser que aquí exprese, trabaje eje X y un eje Y. Entonces, las componentes serían básicamente sus proyecciones sobre cada uno de estos ejes, ¿verdad? Entonces, este vector A que está aquí tiene una componente en X, que sería AX, y otra componente AY, ¿verdad? Y en cambio, este vector B simplemente se encuentra en el eje, así que sería lo mismo que decir, ah, bueno, este vector B es igual al vector BY, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la suma de estos vectores? Simplemente viendo cuáles son las magnitudes, ¿no? O sea, la suma va a ser AX, BX, que sería la componente horizontal, la componente vertical sería AY más BY, y la componente en Z, en caso de haberla, puede trabajarse esto también en tres dimensiones, AZ más BZ, ¿verdad? Cierto. Entonces, así funciona la suma vectorial. Esta suma también te sirve para sumar más de dos vectores a la vez. El con el único método que no puedes sumar dos vectores a la vez sería con el método del paralelogramo, ¿verdad?
Entonces, hasta ahora hemos revisado tres formas en las que puedes sumar vectores. Primero, método de polígono. Segundo, método del paralelogramo. Y tercero, el suma de vectores usando sus componentes. ¿Verdad? Mm. Algo que me faltó mencionar es qué pasa si el negativo del vector, ¿cómo se interpreta el negativo del vector? Digamos que yo quisiera representar gráficamente el vector negativo de A. Sería un vector con la misma magnitud, ¿verdad? Pero Mm. diferentes sentidos. Es decir, que en vez de apuntar hacia esta dirección a la cual está haciéndolo A, sería en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces, cuando yo esté sumando, digamos, en vez de querer el vector A más B, quiero el vector B menos A, sería igual a decir que yo quiero la suma de B con el vector negativo de A. ¿Y eso cómo lo realizo? Bueno, puede ser por cualquiera de los dos métodos. Bueno, si estoy hablando de el caso de la suma gráfica, ¿verdad? Entonces, como que tengo B aquí, sumo con el negativo de A, y bueno, puede ser un vector que está apuntando en esta dirección. En realidad no estaría seguro porque son simplemente dibujitos, pero claro, en caso de que me den algo a escala, sí podría interpretar, qué sé yo, en qué cuadrante se encuentra la resultante, o alguna pregunta de ese estilo, ¿no? ¿Hasta qué parte ustedes avanzan en lo de vectores? ¿Llegan hasta producto vectorial o Ajá, llegamos creo a que, esta o pregunta. sea, no sé si ya vieron hasta producto vectorial? Ajá, y Ok. más. Tengo que revisar. Ah, sí. Pero hasta ahí alguna pregunta. No. Igual con los ejercicios que se podrían revisar si tienen alguna duda o algo, no sé. Entonces, lo siguiente a revisar serían los vectores unitarios. Cuando quiero enfocarme tanto en la teoría, sino más en resolver problemas. Entonces, ¿qué ocurre con los vectores unitarios? Son vectores que señalan direcciones en el espacio y lo más característico y de donde viene el nombre unitarios es que su magnitud es de 1, ¿verdad? Cierto. Un ejemplo de aplicación de estos vectores podría ser el momento de representar las componentes vectoriales. Es decir, yo al vector A lo puedo representar como la suma de tres vectores. Digamos que estoy trabajando en el espacio, entonces sería algo como esto, ¿no? Entonces, en este caso, estoy representando cada uno de sus componentes junto a un vector unitario que me indica la dirección y solamente eso, ¿verdad? O sea, cada uno de estos vectores me sirve justamente para denotar eso, ¿no? Un eje en el cual estoy considerando esa dirección, ¿no? Entonces, X va en eje Y y demás, ¿no? Entonces, mm, bueno, ¿qué cosas habíamos dicho sobre los vectores unitarios que son importantes a considerar? Magnitud es de 1. Todo vector unitario, ajá, su magnitud es 1. Por ejemplo, si quisiera sacarle el vector unitario a este vector A, sería igual a cada uno de esos componentes, dividirla para su magnitud, ¿verdad? Entonces tendría algo parecido a esto, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, existe un teorema que me dice, bueno, esto es respecto con los ángulos directores. Es decir, cuando yo tengo un vector, lo puedo representar en el espacio, digamos, aquí tengo el E, Y, Z. Entonces, existe este vector A y una forma de estar seguros de dónde se ubica con respecto a los ejes son los ángulos que se forman con respecto al vector y el eje coordenado, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres valores
se suele representar de esa forma. El ángulo alfa corresponde a el ángulo con respecto al eje X, el ángulo beta corresponde al ángulo con respecto al eje Y, y el ángulo Z corresponde con respecto al ángulo gamma, ¿verdad? ¿Cómo se suele calcular esto? Bueno, alfa es igual a coseno de la menos 1 de AX sobre la magnitud, ¿sí? Y bueno, pasa lo mismo con los mismos valores, solo que variando con respecto a cuál magnitud me estoy refiriendo. ¿Qué pasa si el valor me queda negativo? Eso ocurriría únicamente en el caso en el que el vector está apuntando en el eje negativo de este valor, o sea, en el eje negativo de este eje, ¿verdad? Igual eso podemos también, creo que lo utilizamos un poco más a detalle, pero claro, si por ejemplo aquí todos los valores de los ángulos deberían quedarme entre 0 y 180, pero si me llegase a dar un valor negativo, eso quiere decir que estoy usando con respecto a los 180 grados. Sí. O sea, la función coseno me da en sí, cuando estoy hablando de las funciones trigonométricas, en el primer cuadrante, los valores de cualquier ángulo, bueno, si estoy hablando de ángulos que se mueven en el primer cuadrante, el seno, el coseno, la tangente, siempre van a quedarme positivos. Si ya me paso al segundo cuadrante, son los valores del seno que me quedan. eh, bueno, los valores de coseno me van a quedar negativos en este caso. El seno son los valores positivos, ¿verdad? Seno, y bueno, tangente también sería negativo. En cambio, en este otro cuadrante, los valores que me quedan negativos serían el seno y el coseno, y únicamente es positivo la tangente de ese ángulo. O sea, cuando me refiero a los ángulos que se forman con respecto a, digamos, el eje, o sea, medidos desde el eje X positivo. O sea, si tengo un ángulo de aquí, de este eje X positivo, y le saco la función seno, eso quiere decir que va a ser un valor positivo, todos estos X, todos. En cambio, cuando estoy acá, solo es el seno, que es positivo. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, el seno me estaría representando en sí la componente en Y, ¿verdad? Si yo quisiera representar este vector con dos componentes, entonces, claro, puedo notar que en el primer cuadrante, suponiendo que hacia arriba y hacia la derecha son positivos, entonces todos estos valores serían positivos. En cambio, cuando estoy ya en el segundo cuadrante, o sea, cuando el vector está apuntando hacia acá, la componente positiva es componente que tiene el valor positivo, o sea, que tiene el valor positivo, ¿verdad? La componente positiva sería esta, porque está apuntando hacia arriba, o sea, si el vector está apuntando así, está apuntando hacia arriba, entonces esa es la componente positiva. ¿Cuál función trigonométrica me sirve para sacar eso? O sea, y bueno, en cambio acá, no cualquiera. O sea, solo como... Y bueno, ¿de qué me sirve saber todo esto? Que también se cumple la siguiente propiedad. El coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma es igual a 1, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, de ahí podríamos revisar. No, creo que ya podemos hacer algún ejercicio. De ahí sí, o sea, faltaría productos para ver menos, pero si llega a aparecer un ejercicio de eso, lo hacemos. Entonces, estos ejercicios, como dijiste, querías como que empezarlos en el nivel básico hasta llegar a ejercicios complicados, quizás. Entonces, este primer problema se determina un vector que es sumado a los vectores mostrados en las figuras de una resultante nula, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Básicamente me piden que, bueno, a partir de los vectores que tengo en el gráfico, descomponerlos y con ello hallar
el vector resultante, ¿no? El vector resultante y bueno, el vector que justamente podría sumar, o sea, decir A más B, o sea, lo que me está diciendo aquí es A más B más C, más un vector D, que no tengo en este caso, me da una resultante nula, ¿verdad? Entonces D necesariamente tiene que ser igual al negativo de la suma de todos esos vectores, ¿verdad? O a la suma de los negativos de todos esos vectores. Una de las formas en las que podría plantear el problema. Y lo siguiente sería descomponer, ¿verdad? El vector A, ¿cuáles serían sus componentes? Eh, sería 2 y menos 4. Mm, Fíjate más bien en como quien dice cuánto avanza con respecto a los ejes, ¿no? O si no, otra forma de poder calcular eso sería aplicar punto final menos punto inicial, ¿verdad? El punto inicial al que llega, bueno, el punto final al que llega este vector sería P, ¿verdad? Entonces, este vector me dice está en 2,1, ¿verdad? Ese es el punto P. Y el otro punto es Q, que en cambio está en 1,3. Entonces, ¿cuál sería este vector? 1, 1, menos 2, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es una forma. La siguiente forma que te podría recomendar, y es un poco más fácil de hacer, es sigue, arma un camino en los ejes coordenados a partir del punto de aplicación del vector, o sea, el punto en donde está aplicado, el punto inicial. Entonces, yo para el punto inicial quiero llegar al punto final del vector, entonces lo que voy a tener que hacer es hacer un camino en los ejes y tengo que fijarme en qué sentido avanzo. Es decir, para llegar del punto Q hasta el punto P, debería recorrer esto, ¿verdad? Cierto. Tengo que hacerlo en los ejes coordenados, ¿no? O sea, podría ser así o si no, podría ser así, de las dos formas. Pero, ¿en qué me voy a fijar? Bueno, en cuánto estoy bajando en cada uno de los ejes. Es decir, aquí de P, de si yo hago esto para acá abajo, estoy, como quien dice, retrocediendo 2 en el eje Y, ¿verdad? Cierto. O sea, Ajá. yendo 2 unidades hacia abajo. Entonces, la coordenada en ese eje va a ser -2, ¿sí? Y en cambio, si de este punto voy a P, estoy avanzando una coordenada hacia X, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿cierto? Ujú. Entonces sería 1,-2. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para el caso de vector B. ¿Cuáles serían las coordenadas de B haciéndolo con la forma rápida? Sí, hacia el punto final menos punto inicial. Eh, ah, menos 2. No, espera. Sí, está bien. O sea, -2 Ah, en, en Y, ¿verdad? En la sí. coordenada Y, ¿verdad? Cierto. Entonces sería aquí, -2. Y para la coordenada en X, En X. mm, 2. 2. Pero, digamos, si yo armo, si ves las flechitas que estoy haciendo, yo estoy yendo desde la derecha hasta la izquierda, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el vector, como quien dice, está apuntando hacia el otro sentido, no hacia el sentido positivo, entonces sería -2. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. O sea, 2 para abajo es -2 en Y, y 2 hacia la izquierda es -2 en X, ¿no? Pero claro, para eso también debería fijarte si el X positivo justamente está a la derecha, que por lo general lo suelen hacer así cuando se trata en dos dimensiones. Ahora, ¿qué pasa con el vector C? ¿Cuáles serían los componentes? Eh, para sería 4. Eso es un poco más evidente de ver, ¿verdad? Claro, sería 4 en Y, ¿verdad? Perdón, 4 en X. Y en Y sería 0.
Sí, todo claro. ¿Por qué en Y cero? No, ok, está bien, vamos a revisar eso. Si notas al vector C, es un vector que únicamente está paralelo al eje de las X, ¿verdad? Ah, Entonces, si te das cuenta, el vector no tiene, digamos, ninguna inclinación hacia la parte de arriba, ¿no? Es como que si yo lo descompusiera, si yo hiciera ese ejemplo, ¿no? Agarro usted en dos, en X y en Y, los componentes en X y Y, la componente en Y sería nula, ¿verdad? Porque no está apuntando ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿se entiende? Solo está ajá. acostado en ese eje. Entonces, vamos a escribir esto de aquí, pero usando los vectores unitarios, que ya los acabamos de revisar, sería algo como esto, ¿no? Entonces, voy a borrar esto, voy a escribir entonces A era igual a menos 2, menos 2 A. Entonces, no lo diferente. Entonces, sería 2 pi. O sea, con tu internet. ¿Me escuchas? Entrecortado. Intercortado, es internet, creo. ¿Se me sigue escuchando? Sí. Un poquito. Ok, disculpa. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, A es igual a 2i menos 2j, B es igual a i menos 2j, y C es igual a 4i más 0j, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer esta operación, bueno, me dice, es el negativo de cada uno, menos a, menos b, menos c, entonces tendría lo siguiente, nos daría menos 2i más 2j, estoy cambiando las componentes, digamos, en cada uno de esos ejes, sería solo multiplicar negativo por cada uno. Bien, entonces el vector que yo quiero que va a hacer que justamente la resultante sea nula, que es como lo estuve despejando, ¿verdad? A este vector D, ¿cierto? Ujú. Entonces este vector es igual a la suma de todos los negativos. Entonces el vector D que yo quiero es igual a, ¿cuál sería la suma de esto? Menos 4i, y en J, ¿cuánto es? 4. J. 4, ¿verdad? 4. Entonces, claro. ¿Tienes alguna pregunta de este ejercicio? Mm, Dado los vectores A igual a 5 metros con 30 grados, 5 metros con 210 grados, entonces el vector A más B es. Ok, esta forma de representar los vectores es la forma polar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la forma polar? Es indicarme cuál es la magnitud del vector junto a la dirección. Entonces, en este caso, los vectores que estoy considerando para este problema serían, darse Roberto. Entonces voy a graficar un pequeño plano para sentirlo mejor. Entonces, en A están diciendo 5 metros, digamos que 5 metros es ahí, y tiene 30 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Este es el vector A. ujú. ¿Sí? El vector B, en cambio, está a 210 grados de es horizontal, ¿no? Ellos tienen eje horizontal, entonces sería, aquí en el primer cuadrante hay 90 grados, ¿verdad? Sí. El segundo cuadrante es 180, entonces ¿cuántos me faltan para llegar a los 210?
De 180 para 210, ¿cuántos son? Sería doscientos Más diez para 180, ¿cuánto es? 30. 30, ¿verdad? Pues Sí. hay 30 grados con respecto a este, ¿no? Entonces, el resultado es evidente, ¿verdad? ¿Cuál es la suma de estos vectores? Si tienen la misma magnitud, pero básicamente sentido contrario, ¿verdad? ¿Cuál sería la suma de ambos? ¿Dónde? ¿Cuál sería la suma de ambos? ¿De qué? De A más B. O sea, me está pidiendo A más B, ¿verdad? Ah. Sería 10 metros. Ok. ¿Qué pasa si yo, en este caso, bueno, una de las formas de poder responder este problema sería decir, no te B es igual al negativo de A, ¿verdad? Entonces, como pasa eso, la suma de A más B no sería más que A más menos A, entonces la resultante sería nula. ¿Cómo también debería responder este problema? O sea, si lo quiero fundamentar un poco más, pero según yo no lo vería necesario, es indicar cuáles son los componentes de cada uno de ellos. Cuando tengo un vector que se encuentra en el primer cuadrante, no es necesario fijarme más que en la componente, bueno, en dónde tengo ubicado el grado, ¿no? En este caso está con respecto al eje horizontal, al eje Y, al eje X, perdón. Entonces, si yo quiero indicar cuáles son los componentes, sería A, X por Y más A, Y por J, y a X es igual a A por el coseno de 30, ¿verdad? Cierto, la componente X es la que se ubica en este sentido, ¿no? Se ubica de esta manera, ¿sí? Ujú. Entonces, esta componente es adyacente a el ángulo. ¿Qué quiere decir adyacente? Que está pegado. O sea, el componente está pegado al ángulo, entonces le va a corresponder la función coseno, ¿verdad? O sea, si yo quiero hacer esto de manera más detallada, sería algo así como que coseno de 30 igual a x, que es la componente que está pegada a el eje, al ángulo, dividido por la magnitud, que es la hipotenusa, ¿no? O sea, adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Esa es la función coseno. Entonces, entonces, ¿cuál va a ser la componente? AX es igual a A por coseno de 30 grados, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Ujú. Ok, entonces esa sería la componente en A. Y la componente en Y, bajo el mismo razonamiento, sería A seno de 30, ¿verdad? Ok, Ujú. entonces tendría que calcular estas dos cosas, ¿no? Que es un poquito largo, pero se puede hacer. ¿Cuánto te da AX? A coseno de 30, que es 5 por coseno de 30, que es una broma, ¿no? 4,33. 4,33. Y la componente en J, 2. No, 2,5. ¿Verdad? Ajá. Sí. Ok, entonces para B, en cambio, bueno, este ejercicio igual me sirve para estar seguro de que se puede descomponer un vector en un cuadrante que no sea el primero, ¿no? Entonces, este vector se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Sí. El tercero, perdón. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Este vector, así, si yo ni siquiera, digamos, verificar solo por saber que está en el tercer cuadrante, ¿qué deberían cumplir sus componentes? Su componente negativa, ¿verdad? Porque está apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Sería Ah, menos el valor de la magnitud por, el valor de la magnitud por el coseno de 30, ¿verdad? Cierto, que es una componente adyacente, ¿cierto? sí. Que va a estar aquí.
pegado el ángulo. ¿Qué quiere decir adyacente? Que está pegado. Sí. Ahora la componente en J también se va a ubicar negativo, ¿verdad? Porque está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Ujú. Entonces sería menos B por el seno de 30 en J, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me queda de esto? Menos 4,33. Sí. Y en J, menos 0,5, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, ¿qué puedo comprobar al momento de hacer la suma de estos dos vectores? queda cero. O sea, queda nulo. ¿Qué hacer, verdad? Es lo mismo que habíamos notado al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese vector de B o A, como quieres ver, son el negativo del otro, ¿verdad? ¿Cómo yo Sí. sé eso? Porque tiene la misma dirección. Es decir, si yo trazara un, un eje paralelo a estos vectores, eh, esos vectores tendrían, digamos, la misma, esto se le suele decir la misma línea de acción, ¿no? Están aplicadas sobre esta misma línea. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Entonces, este otro vector me dice, dada los vectores, la magnitud de la operación A menos B es. ¿Me indicas cuáles son los componentes de cada uno de los vectores, por fin? Wait. Ah, sería. Ay, no sé. Ok, el vector A es el que está aquí, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, si yo interpreto, digamos, esto como el eje Y, esto como el eje Y, ¿cuáles serían los componentes del vector A? Y sería 3. 3 en Y, ¿verdad? 3J. Perdón, 3Y, 3J, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. ¿Y el vector B cuál sería? 8. 8i. 8 en Y, ¿y qué más? Y 3j. 3J, ¿verdad? Ok, pero aquí no me piden, digamos, eso, ¿verdad? No me piden A más B, sino que ¿qué me piden? A menos B, ¿verdad? Ajá. Entonces voy a trabajar con el vector menos B. Entonces menos B, en cambio es menos 8i menos 3j, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahora Sí. sí, si realizo la suma de estos dos vectores, ¿cuál sería el resultado? Menos 8 y 0 Solo j. menos 8i, ¿verdad? Porque lo demás se cancela, ¿cierto? Sí. Pues no. Ok. Entonces, ¿cuál es la magnitud de
el resultado de esa operación. Sería 8U. Ajá, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Eh, ¿Todo no claro? pasa nada, no pasa nada si es menos 8 y en la esta pide 8. Ok, mira, en este caso me dicen, dado los vectores, la magnitud de la operación. Y recordemos cuál es la magnitud de un vector. Es, digamos, el valor escalar que representa qué tanto de esa cantidad es, ¿verdad? O sea, cuando me hablan de magnitud y cómo se calcula, bueno, si yo tengo un vector es encontrar cuáles son los componentes, la suma de los cuadrados, la raíz de todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso, o sea, la magnitud siempre es una cantidad positiva. O sea, en este caso, bueno, yo llego a representar el vector -8. Como me pregunta por la magnitud, no me está importando, digamos, cuál es el sentido de este vector, simplemente cuánto mide. Entonces, ¿cuánto mide este Ah, vector? 8. Si me llegasen a colocar aquí una opción en donde me pone -8U, esta respuesta por sí estaría, digamos, mal planteada, porque no puede haber magnitudes negativas. ¿Se entiende? sí. Ya, ok. Voy a conectarlo para que se me está entrando. Entonces, hasta mientras lee el siguiente enunciado. ¿Qué me dicen en este caso? Los vectores A, B y C, cada uno de los vectores. Dos, tres. ¿Qué me piden determinar? Eh, la magnitud de A más B más 2C. A la magnitud de esa operación. Entonces, en este caso, me están indicando, consiguieron los vectores A, B y C, cada uno de 2 unidades de magnitud, como se muestra en la figura, ¿sí? ¿De qué me sirve la figura en este caso? O sea, ¿para qué crees que es? Para indicar en qué dirección se estaría, o sea, estaría la magnitud. No tanto, porque, o sea, el gráfico como tal no me está dando la escala de nada, o sea, no me está diciendo cuánto hay o sea, BY o BX, no me dicen en ese sentido, no me dan en ese sentido el gráfico, sino que el gráfico es para que yo identifique qué operación relaciona a los vectores con los que estoy trabajando. Entonces, en este caso, si yo me colocase y viera este gráfico, lo primero que se me vendría a la mente es, ah, esto es una operación entre vectores. ¿Qué me está diciendo? Que no, ahí está. A más B es igual a C, ¿verdad? Esa es la operación que me dice el gráfico, ¿cierto? Si yo lo veo por el método del polígono, se cumple eso, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí lo Sí, ves? Ok. Entonces, la magnitud de este vector A más B más 2C está basada en eso, ¿no? O sea, si yo escribo esto de diferente forma, sería entonces A más B más C más C, ¿verdad? ¿Cierto? Está sumándose 2 veces B, 2 veces C, ¿cierto? Entonces, esto de aquí no es más que... Ah, perdón. No, no está, perdón. Está mejor escribirlo, solo es simplemente esto, ¿ok? A ver, entonces, esto de aquí, A más B es igual a C, ¿verdad? Esto de aquí es igual a C, ¿cierto? sí. Entonces sería C más 2C igual a 3C. La operación que me está pidiendo no la tengo que basar en el gráfico, sino que más bien bueno, o sea, sí está basada en el gráfico, pero más bien que me forma ese gráfico, ¿verdad?
no tanto en las magnitudes. Ok, entonces, bien, sí, bueno, el resultado de esta operación es 3C y me están diciendo que cada uno de estos vectores tiene 2 de magnitud. El vector resultante sería un vector que es paralelo a C, pero tiene 3 veces su magnitud, ¿verdad? Es como que si yo tuviera uno aquí y otro acá, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la medida de todo esto? Si el primero mide 2, ¿cuánto miden los demás? ¿Cuánto mide el total? Es Sería 2 6. más 2 más 2, ¿verdad? 6, ¿cierto? Entonces, esa sería la magnitud del vector. Solo me piden la magnitud, ¿cierto? Ajá. ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, yo a partir del gráfico tengo que hallar cuál es la operación que relaciona los vectores con los que trabajo y con ello determinar la resultante, ¿verdad? Ok, este de aquí es abajo, interesante. Sí, vamos esto vamos a hacerlo como que a ver qué nos da. Entonces me dicen, determine la magnitud del vector que al sumarse a los vectores A más B de la figura adjunta dan como resultado una resultante nula. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Sería el vector A sumado con el vector B más el vector que me están pidiendo ayer, ¿verdad? Sí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué tiene que dar como resultado eso? claro. Según el enunciado que me dicen, ¿cuál tiene que ser el resultado de la suma de estos tres? Cero, Nulo. ¿verdad? Ajá, 0. Ajá, el vector cero, el vector nulo. Ok, entonces el vector que yo quiero es el vector menos A menos B, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesito? Saber qué es A y qué es B, ¿sí? Ajá. Entonces, A es igual a ¿cuánto? Ahí puede 20 ser 20 U y con 40 grados, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus componentes? Eh, 20,40. Ah, a ver, eh, ok, estas 20 unidades me indican la magnitud, ¿verdad? Que sería algo así como la hipotenusa, la medida de este vector. Entonces me piden la componente en X y la componente en Y. Para sacar la componente en X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Lo mismo que hacíamos acá arriba, ¿cierto? Ujú. Entonces, la componente en X sería algo así como esto, ¿verdad? Sería algo parecido a esto. Entonces Es AX y la componente en Y es así. sería Entonces, 20 ajá, coseno de 40. ajá, 20 coseno de 40 está bien. Y la componente en J, 20 seno de 40. No, bien. espera. Sí. Claro, ambas positivas porque están todas apuntando hacia la derecha o hacia arriba, ¿verdad? Respectivamente. ¿Cierto? Sí. ¿Me ayudas con cuántos son esos valores? Eh, 20 coseno de 40 es 15,32 y, 20 seno de 40. y seno de 40 12,86. Ok. Entonces el vector B, ahora vamos con el vector B. Este sí, voy a hacerlo yo. Me dicen, hay un ángulo de 60 grados ahí. El vector B no está apuntando hacia abajo, sino que hacia el centro, ¿no? No, o sea, como que apuntando hacia aquí. ¿Cierto? Entonces, aquí entonces tendría que ver lo siguiente. Tengo la componente en X y su componente en Y. Entonces, la componente en X, como veo que está apuntando hacia la izquierda, sería -10. ¿Y qué función está relacionando? Ah, ya no es adyacente, porque ya no está pegada la componente X al ángulo, sino que está opuesta a ese ángulo. Entonces, ¿cuál función es cuando está opuesto? Seno. Entonces sería, en vez de 20, perdón, sería -10, seno de 60 en Y.
Ahora, la componente en Y, a la componente en Y me doy cuenta que esta de aquí, ¿no? Es esta que está apuntando hacia arriba. Y esta es adyacente, es decir, está pegado al ángulo que tengo en este caso, entonces sería 10 coseno de 60. Positivo, ¿por qué? Porque está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, esas serían mis componentes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Eh, eh, cuando está, Si no cuando me se equivoco, hizo este es seno, 8,66 y el de acá es 5. cuando se hizo el seno de 60, ¿por qué era seno? Mm, Hola, me interrumpe un poco, Pablo, parece. ¿Dijiste algo? sí, ¿por qué se hace seno de 60? O sea, ¿cómo era la palabra? Ok, a ver, entonces tenemos el ángulo ahí. Me fijo, es más, esto depende de la posición del ángulo siempre. O sea, no es que si yo tengo que descomponer un vector, siempre va a pasar que la componente en X se halla con coseno, sino que eso depende de el ángulo con el que estoy trabajando. Y lo más efectivo, digamos, es no aprendernos en función de dónde está el ángulo o algo, sino que reconocerlo solo con el gráfico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo el vector que está apuntando, no sé aquí arriba, si yo tengo ese vector de ahí, está más o menos apuntando en esta forma, y el ángulo en este sentido, entonces yo quiero primero la componente en X, ¿verdad? Entonces esa componente en X, digamos que sería algo así, ¿no? Componente en X, observo con otro color. Esta es la componente en X y esta otra es la componente en Y, ¿verdad? ¿Sí? AX, AY. Este es el vector A. Entonces, si yo quiero estas componentes de aquí, solo lo miro como un triángulo, ¿no? Es un triángulo, no... ¿cómo decirlo? Sí, estamos trabajando con vectores, pero en esencia son triángulos. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar, digamos, la función coseno? Bueno, si yo aplico el coseno de 60, es igual a y sobre a. Y en cambio, si yo quiero la componente en x sería seno de 60 igual a x y a, ¿verdad? ¿Cuáles eran las funciones trigonométricas? Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? En cambio, la Ujú, función seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, yo puedo reconocer eso. El ángulo está puesto con respecto a quién? Con respecto a la componente en X. Entonces, para yo hallar esa componente, si lo quiero hacer de forma más rápida, simplemente tendría que multiplicar la hipotenusa, siempre va a ser así, multiplicar la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector, por la función que le corresponde, que en este caso, como es opuesto, sería seno del ángulo. ¿Sí? ya. O sea, fíjate siempre en el gráfico, más que en lo que se suele hacer, ¿no? Que digamos que normalmente eso depende en sí de con respecto a qué está el ángulo. O sea, el ángulo si está con respecto al eje X, o sea, si está medido, digamos, siempre con respecto al eje X, de cualquiera de estas cuatro formas, siempre es el coseno igual a la componente en X. O sea, vamos a hacer el coseno aquí. Pero en cambio, como este ángulo está medido con respecto a Y, es seno. Pero no, no recomendaría aprendérselo de esa forma, sino más bien fijándome en la posición del ángulo, únicamente en la posición del ángulo. Entonces ahí veo, ¿no? Seno opuesto a X sobre la hipotenusa A, ¿verdad? En cambio, si yo quiero la componente de Y, entonces sería diferente. Y en vez como veo que esa componente es adyacente al ángulo de 60 grados, sería AY igual a por el
coseno de 60, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí quedó más claro. Todo bien. Sí. No hemos terminado el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué me pedían aquí? El vector D, que es igual a menos A menos B, entonces sería menos A, que es menos 15,32 y más 12,86J, menos 8,66 y más 5J. Entonces, este vector, ¿a qué sería igual? Sería aquí menos 15,32 más 8,66, ¿verdad? Menos por menos más, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado de eso? Wait, 5J. A ver, 15,32 menos 24,52. Ok, es menos 15,32 más 8,66, ¿verdad? ¿Cierto? Porque está el Ah, menos por menos. ¿Ok? Entonces sería más. ¿Me dices cuál sería el valor? menos 6,66. Menos 6,76. ¿Sí? Y en J, en cambio, es menos 12,86 menos 5, ¿verdad? Eso sería menos 17,86J. ¿Sí? Entonces, ese vector es el cual va a dar una resultante nula, pero esa no es la respuesta. Que me está dando la magnitud del vector. Entonces, ya tengo el vector de lo siguiente sería simplemente sacar la magnitud. ¿Cómo sería la magnitud entonces? La magnitud de este vector es igual de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, ¿verdad? Ajá. Aquí no importa si pongo el positivo o el negativo. ¿Por qué? Porque estoy al final elevando al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Espera. Elevando el cuadrito. Ah, por si acaso, es menos 6 puntos. Ah, no, espera. No, Menos no 6 estoy puntos. calculando los valores a la par, así que no sé si déjame hacerle la calculadora. Es menos 6,66. 66. Ajá. Ah, ok. Ah, sí. Es que no sé coger dictado, no, mentira. A ver, ahí está, entonces. Me salió diecinueve Sí, yo punto me cero confundí con decimales, no sé por qué no es. 19 puntos, 06. 7, 06. Ok, eso aproximadamente es 19, ¿verdad? Ujú. Sería la respuesta B, ¿no? Ok. Ahora sí, este ejercicio sí quisiera que lo hagas tú solo. ¿Qué me están diciendo? Considere que cada cuadro de la figura tiene un valor de 3,7. Determine la suma de las magnitudes de R1 y R2, donde B menos A menos bueno, R1 es igual a B menos A menos C, y R2 es igual a F más E más G, ¿verdad? ¿Cierto? Y tengo un gráfico ahí. Ya sabemos para qué es el gráfico, pero no lo voy a decir. Así que necesito que me digas qué harías primero. ¿Qué harías para empezar a resolver ese problema? Eh, mm, eh, descomponer X y Y.
¿Por qué? Eh, no sé, como para ir sacando. Ujú, ya. Otra cosa que podrías hacer con el gráfico, ¿se te ocurre algo? Aparte, o sea, aparte de lo de las componentes, que no estoy diciendo que está mal, podemos hacer algo con los valores, ¿no? Pero otra cosa que se te ocurre hacer con eso, con el gráfico. Ah, no. Ok, entonces aquí me están pidiendo R menos B menos A menos C y F, E, G. Lo primero que hicimos para empezar a resolver este otro problema, que era uno parecido, es este de acá, ¿no? Entonces, aquí nosotros reconocíamos una operación que estaba presente entre ese gráfico, ¿verdad? Que me representaba esos vectores. Acá podemos hacer lo mismo. ¿Qué operación me podría relacionar alguno de los vectores con los que estoy trabajando aquí? Ah, la de... wait, 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 wait. La de paralelogramo. Ajá, o también en polígono, no, o sea, yo veo el camino. Entonces, en este caso, A, aquí está la flecha, pero si no se ve, A más C más D es igual a ¿qué vector? B. B, ¿verdad? Entonces puede escribir eso. A más C más D es igual a B. ¿Qué otra operación puedo ver en este caso? Eh, E más G es igual a F. Casi. E más G. Aquí la flecha continúa y sigue yéndose en este estilo, ¿no? Como que E sumado con G sumado con F es igual en cambio a... Bueno, en realidad no me dicen nada, no es como que igual a algo, sino que más bien el camino sigue, o sea, siguen, digamos, tocándose de la cola hasta la flecha, ¿no? Hasta la punta de la flecha. Entonces, ¿cómo yo represento eso? E más G más F más D es igual a cero, ¿no? Porque llegan al mismo punto desde el cual iniciaron, ¿sí? O sea, la suma de esos cuatro vectores es nulo por eso, porque veo el gráfico y digo, ah, mira, tienen, o sea, llegaron al mismo punto desde que iniciaron, ok, entonces es esa la operación que relaciona a los cuatro vectores de ahí, ok, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, vamos a revisar. El vector R1 está compuesto de B menos A menos C. Entonces, ¿qué puedo simplificar aquí? ¿Puedo simplificar algo? Bueno, puede ser, en este caso, puedo decir que menos A menos C es igual a D menos B, ¿verdad? Eso lo obtengo despejando esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí lo ves? O sea, sería algo así como que A más C es igual a B menos D. Y bueno, si quiero negativo, sería, no sé, multiplicar ambos lados de la ecuación por menos uno o por el signo negativo, cambiarle el signo a todo y sería algo así como esto. No, a lo que lleguen. Menos A menos D es igual a menos B. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo escribir eso. Esto es más D menos B. ¿Y qué puedo simplificar aquí? Las B. Las B, ¿verdad? Y entonces R1 es simplemente D.
¿Y cuál sería entonces ese vector? De verdad, ¿cuánto? Ahí sí vengo y cuento cuál es la magnitud de ese vector en estas unidades. Como no me dicen cuáles son, voy a ponerles simplemente entonces son un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro, cinco, seis. Entonces el vector D es igual a menos 6. ¿Y cuál sería la magnitud de ese vector? El menos 6, 6, ¿verdad? Sí, así. positivo, siempre positivo en la magnitud. Pero Ok, ahí no dice ahora que, vamos a ahí no dice que cada R1, cuadro, perdón. O sea, es que claro, eh, la magnitud de R1 es igual a la magnitud de D y eso es igual a 6. ¿Sí? ¿A eso te refieres? o Hola. sea, digo que no decía arriba que cada cuadro valía 3,70. Ya. Ahora vamos con R2. R2 sí lo puedes hacer por tu cuenta. Dime cuáles serían las cantidades. No, ¿Ah? ¿Sí? digo que si debe valer 6. ¿Por qué? Porque si aquí dice que cada cuadro en la figura tiene un valor de 3,70. Ah, me había olvidado de eso. Claro, es que lo tenía creo que acercado así, no había visto esa parte. Ok, entonces cada valor pensé que no tenía unidades. Bien, entonces no son 6 U, sino que ¿cuántos serían? 6 veces los cuadritos, ¿no? Entonces aquí no es 6i, sino que sería menos 6 multiplicado por 3,7 metros. Ok, entonces 6 sería, la magnitud de este vector sería 6 por 3,7, ¿verdad? Metros. Ajá, ¿Cuánto es eso? 22,2. 22,2. Chévere. Sí, sí, está bien. Gracias. Ok. Entonces, ¿me ayudas con la magnitud del otro? Así mismo, usando el mismo procedimiento. ¿Cómo sería? Ya la operación la tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la operación que me ayudaba a encontrar esto? A más G más F más D. Entonces, ¿cómo puedo aplicar eso aquí? Eh, digamos que despejar D. ¿Ya? Ok, entonces, aquí los vectores que se me presentan son F, E, G, ¿verdad? Algo que cumplen la suma de los vectores es que no importa el orden en el que lo sume, ¿cierto? Ok, entonces, si yo tengo F más G más E, claro, podría despejar D. Entonces, esto es igual a menos D, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Ajá. Esto sería igual a 6 por 3,7 y entonces, ¿cuál sería la magnitud? Eh, sería 22,2 seno de... No, espera, ¿qué? Sí, está bien, o sea, sería como que lo anterior, ¿no? O sea, R2, la magnitud de R2 es igual a 22,2 metros. ¿Sí? Ah, ok. Wait. Dieron lo mismo porque están paralelos el uno al otro, ¿verdad? Ah, porque son los mismos vectores. Ajá. Ajá, o sea, es D, ¿no? Y el otro es menos D.
que si yo llegase a sumarlos me darían cero, ¿no? Claro. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Entonces hasta ahí. Mm, no sé, o sea, puedo enviarte los demás ejercicios para que practiques, pero ¿hasta qué tema me dijiste que avanzaron? Eh, bueno, en vectores avanzamos hasta... Ese aquí es interesante. ¿Mandé? Nada, nada. O sea, mira, aquí ya son problemas de producto vectorial, ya a partir de esto. Y este también. Ah, pero claro, nos faltaría ver todo eso de todas formas. Pero creo yo que hemos practicado, más o menos, digamos, la esencial del capítulo de vectores. Pero, decías, ¿hasta qué tema? Practicamos, o sea, llegamos más o menos hasta vectores en 3D y de ahí ya viene Ah, lo demás. pero también no entran a cinemática, ¿verdad? Ya la próxima semana no entrará a cinemática. Sí. Ah, está bien. Nuevamente yo sí a tener clases eh, lunes, miércoles y viernes. Ah, ya. O sea, ¿esos días tienes clases o qué me estás diciendo? Disculpa, no No, te estaba escuchando. para hacer las tutorías lunes, miércoles y viernes. Ah, sí, está bien. Igual yo también quería pedirte ayuda con lo que te he dicho, Ya. así que podemos hacer lo que tú habéis dicho del intercambio. No sé. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, confío. Igual yo te paso también uno que te iba a pedir. No, sí, no hay Igual problema. también tengo que avanzar, ¿no? Porque, ajá, sí. Igual si llegas a tener alguna duda, algún problema que quieras resolver, te voy a mandar este documento hasta la parte que, digamos, podríamos resolver hasta ahora sin problemas y trata de resolverlos por tu cuenta, ¿sí? Ya. Sí, porque tengo que terminar un informe y ya está. Chao. Chao.